Bueno, pues seguimos con técnicas. Estábamos hablando en la última clase, en la última sesión que hemos visto, estábamos hablando de las subidas y bajadas emocionales y me gusta siempre ilustrarlo con gente grande, porque al fin y al cabo no tengo por qué confiar en mí, pero si ven a los grandes ponentes, lo están viendo, ¿no? Hay una conferencia, la de Pasión e Ilusión del Mago Morey, que él utiliza humor, sorpresa, ¿vale? Y de pronto mete una cosa súper dramática que no voy a contar para no hacer spoiler y después termina con una cosa esperanzadora. Porque recuerden, no se trata de que a la gente cuando termine lo que tú estás dando le quede una bajona. Se trata de siempre terminar con algo esperanzador, ¿no? Víctor Cooper, en otra conferencia, él empieza a hablar de que él se iba de vacaciones y cuenta una anécdota súper divertida, que es que descubrió que una persona era muy divertida y tal, y hay un momento en que la gente se está riendo, ¿no? Y después dice, pero de pronto cambia el tono, dice, porque estamos cansados de personas serias, profesionales y no sé qué. Pero es verdad que hay gente que está mal. Hay gente que está mal porque ha perdido su trabajo, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y empieza a contar cosas tristes. Y fíjate que las cámaras estaban grabando a la gente y en la primera parte de la conferencia la gente estaba sonriendo y después la gente estaba, mmm, estaba reflexiva, ¿no? Bueno, pues ejemplos de la vida real de cómo se aplican estos principios que estamos viendo, ¿no? Que realmente es más fácil entender todas estas cosas si entienden las reglas que están detrás, ¿no? Perfecto. Pues seguimos entonces. Por favor, cuando plantees una conferencia, tienes que utilizar la empatía. Pero la empatía de verdad. Es decir, no seas un psicópata. Y aquí tengo que hacer una matización. Vamos a ver. Recuerda que tu labor tienes que conseguir que tu público esté entretenido, etcétera. Pero tampoco vayas a ir de mártir. Es decir, hay veces que vas a tener un público tan difícil que si realmente te prestasen atención, merecerías que te hiciesen una película. Es decir, hay público que va a ser casi imposible. Es decir, se trata de que lo hagas lo mejor posible. Pero siendo honesto, por muy bueno que seas, va a haber un público que te va a ignorar. Siempre. Porque ese día está mal, porque odia el mundo, porque odia aprender, por lo que sea. Entonces, en ese sentido no te castigues. Y bueno, y vuelvo a la empatía. La empatía supone que si yo voy a hablar con mi público, tengo que empezar a pensar qué es lo que quiere escuchar o cuáles son sus intereses, no mis intereses. Es decir, si yo empiezo a hablar de He-Man, que eran unos dibujos animados de cuando yo era pequeño, pues no se van a enterar. Si quiero poner un ejemplo, tendré que hacer, si quiero hacer un chiste, pues tendré que utilizar los Digimon o los Pokémon. Pero si hago un chiste de Oliver y Benji, pues nadie lo va a entender. Porque ellos ya tienen las cosas de su generación, ¿no? Por ejemplo. De igual manera, no es lo mismo plantearle una conferencia a una persona que es un directivo que a un mando inferior, etcétera. O sea, son cosas. Tienes que saber conocer muy bien a tu público o por lo menos intentar conectar. Si es que se trata de eso, de intentarlo. Es que hay gente que ni lo intenta. Cuando tú lo intentas, la gente, aunque tú no hagas un gran trabajo, lo va a valorar. Pero cuando no lo intentas siquiera, a ti te han dicho, tienes que explicar esto. Y tú haces un PowerPoint cargado de información y le sueltas toda la cara. Entonces, la gente, pues eso. Por lo tanto, por favor, no seas un psicópata. Cuando prepares tus presentaciones, utiliza la empatía. Si alguien bosteza, cambia de tema, cambia el tono, lo que sea, pero observa a la gente que tienes alrededor. Conozco a personas que cuando hablan conmigo se ponen a hacer así. Literalmente. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando no me ven, no saben lo que yo siento, porque la comunicación verbal es muy potente. De eso vamos a subir un vídeo sobre la comunicación no verbal. Entonces, por favor, trata de conectar, observa, mira las caras, mira si alguien bosteza, si alguien mira el reloj. Y si tú ves esos síntomas y tú no haces nada, no haces tu mejor esfuerzo,
vete al infierno, ¿no? Antes falta decir eso. Y bueno, otra cosa que solemos considerar cuando estamos hablando es que, oye, no me presta atención. Será malas el tío, porque no me presta atención. Oye, quizá deberíamos conseguir que interactuase más. Es decir, piensa en una persona que está 6 horas escuchando historia en una clase, por ejemplo. Eso es duro. Piensa que los viajes, por ejemplo, cuando vas montado en un coche y tienes 2 horas y media de camino, eso cansa un montón, porque a lo mejor no puedes leer, no puedes distraerte, y no sé, cansa, ¿no? Pues la gente quiere interactuar, quieren conocer, quieren participar, quieren dar su opinión, quieren un diálogo. La mayoría de las clases no son un diálogo, es decir, yo planteo mis clases en torno a un diálogo. Planteo una información, planteamos diferentes puntos de vista, eso, verá, una vez se consigue en mayor o menor medida, pero en la medida posible la gente tiene que hablar, tiene que moverse, tiene porque si no es que los cansan, ¿no? Fíjate que aquí en YouTube tampoco podemos hacer gran cosa, ¿no? En ese sentido. Por lo tanto, oye, ¿qué opinas? Bueno, pues por eso estamos haciendo más corto, porque si no, no funciona. Oye, preguntas, ¿qué opinas? ¿Qué crees? ¿Qué piensan? Resuelve el problema, las dinámicas de grupo. Me gusta mucho la dinámica de grupo, esta que planteo, que la hago cuando hay 4 gatos, los días que faltan casi todos los alumnos, y supone básicamente que a varios alumnos les vendamos los ojos, tienen que hacer un recorrido fuera de la clase, pero los otros compañeros no pueden tocarlo ni pueden hablar con ellos mientras hacen el recorrido. Y claro, realmente hay gente que lo pasa muy mal en esa dinámica. Pero ¿qué es lo interesante de esta dinámica? Esta dinámica me sirve para ilustrar un concepto que es la adaptación hedónica. La adaptación hedónica responde a esa conducta que tenemos los seres humanos de acostumbrarnos a lo bueno. Nos acostumbramos a lo bueno y lo damos por sentado. Y eso en verdad es un error porque te impide valorar las cosas que tienes. Hay una práctica estoica que consiste en, de vez en cuando, plantearnos qué pasaría si perdiésemos esas cosas o nos ponemos de forma voluntaria en una situación incómoda. Los alumnos en ese momento se dan cuenta de este concepto, es decir, oye, qué maravilloso es poder ver porque he estado privado durante un montón de tiempo, durante 15 minutos que se hacen como una hora, de la vista, caminando en silencio por pasillos así. Sí, los otros compañeros solamente lo pueden tocar si ven que existe peligro para el mismo o está demasiado desorientado. Y es una dinámica muy curiosa. Es difícil establecer dinámicas según determinadas personas, es decir, en grupos de la ESO tú planteas diálogo, o sea, o de gente joven o adolescente, y a lo mejor aquello se desmadra. Entonces, ojalá pudiésemos hacer más dinámicas, tuviésemos más tiempo, bueno, más tiempo, sí, más tiempo, y pudiésemos, y no se nos fuera tanto de las manos. Entonces, si quieres conectar, deben participar. Esto es válido para cualquier show que funcione. Hay shows en los que el público no funciona, pero a la gente le gusta. Y bueno, en el siguiente vídeo ya veremos un ejemplo hecho por el alumnado. Y será, en base a esto, le planteé al alumnado el reto de hacer un trabajo sobre la ergonomía, utilizando las pautas de las que he hablado. Cuando a mí me dijeron, hey, vamos a hacer un trabajo sobre ergonomía, dije, pues va a ser difícil. Y cuando me plantearon el trabajo y lo pusieron, estuve enganchadísimo. Entonces, pues nada, el próximo vídeo es muy corto y verás todos los principios que hemos visto aplicados. Así que con esto me despido. Ok, nos vemos.